Sí, sí, ya se ha salido de la pantalla. Y ya, entonces, nuevamente, vamos a compartir. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve, Sí, te ves, te ves. pero la pregunta no se ve. Continuaremos Ahí entonces, está. colegas. Mil disculpas, a veces la tecnología nos falla también, ¿no? Bueno, sigamos entonces. A ver, estábamos iniciando Sí. con las preguntas y estaba participando, ¿no? Entonces, adelante. Estabas hablando del Eh, enfoque, hermano. Por favor, nuevamente. Adelante. Algo. ya, estaba en recursos. Recursos es algo que Dice, necesitas, ¿no? Recursos didácticos, podría ser. dice, Recursos. disculpa, Perdón. ¿podemos empezar de nuevo desde el enfoque, por Ah, favor? ya, está bien. Yo decía, ¿cuál es la diferencia entre enfoque, metodología, estrategia, técnica, recursos y actividades? Ajá. El enfoque es la base en donde nos apoyamos. Ujú. Hay dos enfoques, ¿no? O tal vez tres. Enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo. Metodología es un conjunto de métodos que nos permite llegar a una planificación determinada. Ujú. Estrategia son en momentos necesarios que puedes aplicarlo, que no tiene limitado. Lo más importante lo puedes aplicar la estrategia. La técnica son los pasos que nos permite, eh, son los pasos, ¿no? De más específicos se va a determinar, ¿no? Recursos lo llamamos también, hay recursos didácticos Ujú. y también que nos permite también aplicar en el aula. Y las actividades que planificamos, ¿no? A través de la planificación. Eso sería, licenciado. Gracias. Ya. A ver, ¿quién tiene otra versión? Si están de acuerdo, podemos seguir nutriendo esta versión que ha participado nuestro compañero. ¿Alguien más quiere participar? Tres intervenciones y nada más. Aló. A ver, Lice, Adelante, quisiera hermano. participar. Dale. Ah, a ver, creo que la mayoría de nosotros ha pasado sobre estos conceptos de estos términos, ¿no? Porque ya hemos trabajado tal vez la, en la normal, tal vez en un trabajo de investigación, Ujú. tal vez en un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ujú. Eh, para mí el enfoque hace como una referencia a una orientación de manera general. En el área del lenguaje tenemos tres enfoques también que está dirigido, ¿no? El área del lenguaje. Entonces, eso habla de manera general, ¿no? Es como lo superior, ¿no? Luego viene, dentro de ese enfoque, qué métodos o la metodología es los métodos que va a utilizar para un determinado enseñar aprendizaje, ¿no? Cómo se debe esa metodología o de un determinado tema, ¿no? También en la metodología debe analizar, digamos, y entra lo cuantitativo y Ujú. y eso es que toda la metodología puedo decir que es un análisis. Eh, como decía también, estrategias. Eh, eh, es un plan de acciones para mí las estrategias. Eh, es como los pasos que se debe realizar para lograr nuestras metodologías, para lograr, digamos, enseñar un tema. Eso es los pasos, ¿no? Eso para mí es las estrategias. Ya. Y después decía, a ver, recursos son los materiales que vamos a utilizar,
puede ser también del contexto, diferentes tipos de materiales, ¿no? También en nuestra planificación hay recursos, ¿no? Eh, a ver, las técnicas, yo creo que cada maestro y en el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene su manera y su técnica de enseñar, ¿no? Es un método, puede ser eh, una habilidad que cada maestro tiene, ¿no? Para empezar una clase, una técnica para que los estudiantes te pongan atención. Es más que todo como trazarse, digamos, unos objetivos específicos, unos objetivos, digamos, ¿no? Para que aprendan los temas. Eso sería cuando a eso, licenciado. Muchas gracias, muchísimas gracias. De poquito a poco se va volviendo esto teoría, ¿no? Muy bien. Una última participación. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere ser el tercero? ¿Alguien más? Deberíamos de participar ahorita, ¿no? Porque estamos en nuestro campo, ¿no? Somos capísimos en lo que es el enfoque, la metodología que utilizamos, la estrategia, en la actualidad los recursos y las actividades. A ver, ¿quién quiere participar? Hello, who wants to participate? ¿Quién empieza? Hasta sin money. Nada. Ya. Ya, colegas, a ver. eh, esto lo vamos a tener como tareita para la clase presencial. Por favor, hagan una revisión bibliográfica, ¿no? Necesito que ustedes se nutran, ¿no? De lo que es el enfoque en el ámbito educativo. Bien decía, hay tres enfoques en lenguaje. A ver, ¿realmente hay tres enfoques? ¿Sí? ¿Será que esto habla en base a la filosofía? ¿Será que esto habla en base a la epistemología, a la etimología, a la investigación? Porque obviamente que habíamos conocido lo que es investigación, el enfoque cuantitativo, cualitativo, mixto, hermenéutico, etcétera, pero en educación será lo mismo que en la investigación, ¿no? Hay que nutrirse de esto, cuál es el enfoque que utilizamos en la enseñanza, aprendizaje, todo en el marco de la educación. La metodología, lo propio. Han dicho que es pasos a seguir, cómo es la enseñanza, aprendizaje, qué es lo que hace el maestro para llegar al estudiante, cómo se preocupa en la enseñanza y también cómo se preocupa en el aprendizaje, ¿no? ¿Será que ahora tiene más valor la enseñanza o será que tiene más valor el aprendizaje? ¿Sí? Entonces la metodología tal vez tiene que ver en esa parte, no sé. Necesito que se vayan nutriendo porque tiene que estar clarito esta parte, ¿no? Cuando ustedes hagan su producción escrita, su epísteme de la educación, prácticamente va a ser presentar un artículo y en ese artículo ustedes tienen que saber si están hablando de enfoque, en base a qué enfoque están hablando, en qué modelo, ¿no? En qué metodología se van a adherir, qué estrategia están utilizando, con qué técnicas se ejecutan, qué recursos extras hay, qué actividades han logrado. O sea, todo esto tiene sentido, ¿no? Desde ya tenemos que saber esto para que empecemos a formular un buen título en nuestro artículo. Y qué mejor que nosotros para poder respaldar con el sustento académico y con el sustento de nosotros mismos, ¿no? En este caso de los actores educativos. Entonces, enfoque, metodología, estrategia, lo propio. Muchas veces hablábamos de estrategia donde mencionaban de que es un término militar, no es un término de educación, decir. Hay discrepancias, hay autores que dicen en ese sentido, pero después que ha pasado mucho tiempo en la sincronía, en la diacronía de producción de conocimientos y la producción de la ciencia, de investigación, etcétera, la estrategia se dio otra mirada en el ámbito educativo. ¿Cómo sustentamos esto? Necesitamos verificar
necesitamos verificar prácticamente lo que realmente estamos tratando de encontrar, ¿no? En el ámbito educativo. Entonces, dicho esto, queridos colegas, trabajito fuerte tenemos, ¿ya? Ese trabajito, por favor, para que nosotros nos podamos ubicar y sepamos de qué estamos hablando. Bien, estamos hablando del enfoque, de la metodología o de la estrategia. Me dijeron que la técnica también son pasos, ¿no? Objetivos específicos que se tiene que dar para. ¿Será cierto? ¿A qué nos validamos, no? Tal vez podemos validarnos a lo que dice un actor educativo o podemos validarnos en qué es lo que dice un cientista, un autor de un texto, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que tener relación. Ahora, por ejemplo, se habla harto de recursos, ¿no? Y bien lo decían, son materiales, ¿no? Pero pisaremos tierra, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos preguntar a Google, a Wikipedia, algunos textos, qué sé yo. Tenemos a disposición, toditos tenemos celular, manejamos computadora, un ratito vamos a empezar a googlear, ¿sí? O pueden preguntar a su meta, a su guía, qué sé yo, ¿sí? Pero el sustento tiene que estar en nosotros, ¿no ve? En nosotros tenemos que decir, enfoques, esto, metodología, esta estrategia, y este es el ejemplo que podemos diferenciar, ¿sí? Esto es muy importante, queridos colegas, para ejecutar en el ámbito educativo. Importantísimo, porque actualmente ahora en este módulo vamos a empezar a hablar de qué? De una estrategia, pero estrategia de comprensión lectora, ¿no? Nosotros también nos vamos a basar a lo que dicen, ¿no? Son recursos cognitivos, motivacionales, de disposición, procedimientos o actividades conscientes, intencionales, planificadas y controlables que guían las acciones de los diferentes agentes educativos para alcanzar metas de aprendizaje establecidas. Entonces, mira, esta concepción que sostiene Díaz y Hernández, y López más, ¿no? Y Valle en el año 1998 nos adentra de que son procedimientos, dicen, ¿no? Son procedimientos del proceso de los cognitivos. ¿Qué pasa? La idea sigue acá, ¿no? Con la comprensión lectora. Para que haya una comprensión lectora, pues netamente tenemos que saber utilizar las estrategias, como maestros en este caso. Entonces la teoría nos está enseñando en ese sentido. Y nosotros para profundizar, obviamente, vamos a tocar a los expertos en el área. Y pues Solé y Casani van a estar siempre con nosotros, ¿no? Y prácticamente esa trilogía que hemos aprendido la anterior la vamos a seguir manejando ahora, pero ya les había dicho con otro tinte de realizar realmente lo que es las estrategias. Entonces, mira, estrategias de comprensión lectora, tres procesos de etapas que se debe poner en marcha para que haya una lectura comprensiva. Ole, Casani y Saskatchewan proponen la trilogía, ¿no? Y como Solé en su momento decía, ¿no? ¿Qué hacemos en el proceso de lectura, antes, durante y después, ¿no? Entonces, esta parte vamos a seguir ahondando y pues ustedes han debido responder ya a los cuestionarios, había preguntitas con referencia a lo que hemos avanzado en la unidad temática 1. Ahora se viene la unidad temática 2, donde netamente vamos a hablar de lo que son estrategias de aprendizaje o estrategias de comprensión lectora en sí. ¿Sí? Entonces, antes, ¿qué hacemos nosotros como maestros? Porque somos los directos colaboradores en las unidades educativas con los estudiantes con quienes se trabaja, ¿no? Ya habíamos hecho algo la anterior semana, ¿no? Activar conocimientos previos relacionados al texto. Esa es la primera, a ver, vamos a seguir ahondando en esta parte, ¿no? Entonces, hacer predicciones o hipótesis con personas, precisar la intención de lectura, ¿no? Importantísimo hacer esta práctica. Se van a acostumbrar a la medida que vayan realizando, tal vez también ya ustedes lo practican, se van a ir acostumbrando los estudiantes, ¿no? Traemos una lectura, ¿para qué leemos? De repente va activando, posiblemente tú lleves una lectura importante de la coyuntura, entonces será
la respuesta, ¿no? Para saber qué es lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestra coyuntura, en esta gestión. Pero posiblemente estés llevando una lectura de una fábula, de un cuento o de un texto académico, qué sé yo. Todo texto tiene su objetivo. Es importantísimo responder la pregunta ¿para qué debo leer el texto? En este caso, lo tenemos que hacer nosotros o bien los estudiantes, pero es importante tomar en cuenta que antes tiene que tomarse en cuenta todo esto, ¿no? Tomar conciencia del texto y de la tarea a realizar. Lo que debo saber antes de leer el texto. Lo primero, información sobre el autor o autora, ¿no? Acá, por ejemplo, agarramos un texto, entonces vamos a decir quién es el escritor, quién es el autor. Por ejemplo, ¿alguien conoce a Jaime Sáenz? ¿Saben de dónde es, de qué país? Jaime Sáenz. ¿Qué ha escrito? ¿Cuál es su obra que ha revolucionado? Pasajes de dónde escribe y cómo era el señor, ¿no? A ver, en el curso vamos a hablar un poquito de Jaime Sáenz, es un escritor boliviano, ¿no? Eh, y pues este señor tiene mucha experiencia, ¿no? De la vivencia en la calle, porque este señor era eh, una persona que le gustaba beber, ¿no? Entonces, mira, imagínate cómo una persona, o sea, la gente piensa que Jaime Sáenz es un borracho. Toma, y es imposible que escriba un texto. Imagínate, ha sido premio Nobel. Ha empezado a escribir, pero ha escrito pues maravillas. A ver si analizamos lo que ha escrito y ustedes van a ver cuál es la mirada del autor, ¿no? Entonces es importantísimo. Miren, en este momento le estoy llamando la atención a ustedes. ¿Quién es Jaime Sanz? Sáenz, es un borracho, ¿no? Que ha escrito de la experiencia. Te llama la atención de alguna manera. A ver, quiero leer qué es lo que ha escrito. De repente la apelación surge ahí, ¿no? Otro, la cultura y la procedencia del texto, ¿no? ¿De dónde es? Que obviamente tal vez alguna vez ustedes han escuchado o no, anterior creo que hemos hablado o no, no me acuerdo. Sin embargo, les recalco o les digo nuevamente de que de la cultura es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, yo leí algunos escritos acerca del cuento del zorro, ¿no? Y escritos por escritores bolivianos, incluso los escritores bolivianos eran del altiplano y decían que el zorro era un... A ver, ¿quién es el zorro? Les pregunto. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la primera palabra que se les llega? Si hablo de un cuento, el zorro, ¿qué sería? Malo, bueno, ¿cómo lo interpretan? Dicen, Dale, a ver. el zorro generalmente se lo considera al personaje astuto, ¿no? Aquella persona que siempre está en situaciones de engaño, Ya. Es decir, entonces que el zorro... pero más generalmente en situaciones de alguien que es astuto dentro del personaje, ¿sí? Le dan esa característica generalmente. Ya. Entonces aquí pasa, mira, aquí pasa una discrepancia en la cultura y la procedencia del texto. Bien, dijo uno de los compañeros que al zorro lo entendemos como astuto. ¿Es cierto eso, compañeros? Los demás, ¿qué dicen? Licenciado, yo diría, pero solo es un personaje que tiene bastante habilidad y tiene la capacidad de buscar estrategias Ya, y engañar a otras personas. ya. Apoya, ¿no? Apoya a la versión del primer participante, ¿no? Entonces, mira, en la cultura y la procedencia tiene mucho sentido. Yo ese texto les decía, está escrito, pero denota que el zorro es es malo, mal augurio. Acá nomás, por ejemplo, cuando estás viajando a algún lugar, te aparece el zorro, te va a ir mal, es de mal agüero, ¿no? El zorro está ahí, ahí no, es un ratero, nos va a robar la oveja. El zorro, cuidado con el zorro, puede venir y se lo puede comer, ¿no?
De alguna otra manera, mira, la cultura y la procedencia de ese texto es distinta. Hay literatura escrita sobre el zorro, está, está escrito con ese sentido, ¿no? Es malo, es un ladrón, es de mal agüero, etc. En cambio, en la otra literatura dice, es sagaz, es astuto, es ágil, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay dos literaturas distintas escritas, ¿no? Entonces, allí empieza la diferencia en eh, lo que es la cultura y la procedencia con que ha escrito el autor. Y las dos son valideras, por si acaso, ¿no? Porque tiene esa connotación y esa denotación con esencia, ¿sí? Entonces, ahí está lo importante, digamos, de llamar, de hacer apelación en cuanto a la lectura. Luego, ¿qué debo hacer con el texto? Y se viene la primera actividad. Sobrevolar el texto, leer en diagonal, por si acaso en diagonal, ¿no? Así, en diagonal. Sobrevolar el texto, leer en diagonal para saber cómo está construido y cuáles son las partes principales. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de leer en diagonal o sobrevolar el texto, nos estamos refiriendo de que hagamos una mirada general, ¿no? Bien vemos el texto, entonces tendríamos que ver dónde están los subtítulos, tiene tal vez está escrito en verso, tal vez está escrito en prosa, tal vez está escrito en párrafo, etcétera. Importantísimo tomar en cuenta también eso para que eh, ¿quién quiere ingresar? Cintia no puede ser. Ya. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso antes de la lectura. Justamente vamos a Licenciado, ver buenas noches. Kitisa, Kitis Kheptani. Y ya, a ver, enseguida les digo nuevamente, a ver, antes de continuar, repetimos, ¿ya? 7 a 7:10 se habilita el ingreso a la clase sincrónica, ¿ya? Después ya lo vamos a colocar en pantalla gigante y pues nadie más tiene derecho a ingresar, ¿sí? No puedo estar saliendo, entrando hace ratito, por si acaso se ha cortado todo, no hemos podido seguir la rutina, ¿no? Entonces hay que tener ¿cómo se dice esto? Puntualidad en la participación de las clases sincrónicas. Ya eso simplemente voy a rogarse. Ya, entonces, el antes ya hemos visto que es lo que hay que hacer, apelación y una mirada general del texto de la lectura que vamos a ver. Luego se viene el durante, ¿no? Durante la lectura. A nivel de la oración, compañeros. Mira, leer palabras conocidas, comprender palabras nuevas, establecer conexiones al interior de la oración. A nivel de las oraciones, establece conexiones entre oraciones, establecer conexiones al interior del párrafo. Y a nivel del texto, gestiona la lectura, gestiona la comprensión. ¿A qué se refiere a nivel de la oración? ¿No? Palabras. Muchas veces los estudiantes y nosotros queremos entender un texto, sin embargo nos aparece una palabra que no entendemos. Ya, pues totalmente ahí rompe lo que es nuestra comprensión lectora. Una palabra nueva y no entendemos y no podemos seguir adelante, ¿no? Entonces es necesario que en ese momento encontremos esa palabra que no comprendemos, ¿no? Entonces hay que comprender esas palabras nuevas para tener una buena comprensión de lectura. Establecer conexiones al interior del país. Ver si está conectado, si hay coherencia, cohesión. Ustedes se van a dar de cuenta, en alguna oportunidad seguramente van a ser revisores de proyectos, revisores de monografía, en este caso en colegio trabajamos y muchas veces los estudiantes tienen esa dificultad, ¿no es cierto?, en hacer oraciones coherentes y tenga cohesión, etcétera. Ahí se nota, ¿no? Se nota la diferencia, cómo está escrito. Entonces, si quieres comprender algo, tiene que estar todo de manera encadenada, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta también esta parte a nivel de la oración. Y asimismo, ¿no? Establece conexiones entre oración, lo que decía, y establecer conexiones al interior del párrafo. Entonces, para que haya una buena comprensión lectora, no se puede rellenar pues desde el principio con una mayúscula y terminar al último con un punto.
Para que haya una buena comprensión, el texto tiene que estar escrito de manera separada por oraciones, ¿no? Que tenga idea principal e ideas secundarias, etc. Importantísimo tomar en cuenta eso en el momento de la comprensión lectora también, ¿no? De eso se trata la comprensión lectora, de realmente masticar el texto, ¿sí? A nivel del texto, gestionar la lectura, gestionar la comprensión. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando decimos gestionar la lectura y la comprensión, significa entender de manera cabal todo lo que está escrito. Luego viene el después, ¿no? Extraer la información, organizar la información a nivel del texto, conexiones entre párrafos, reaccionar al texto. Entonces, cuando nosotros ya hemos terminado de leer, tenemos que extraer esa información. ¿Ya has leído? Muy bien, ciérralo. Ahora vamos a organizar la lectura, la información que tenemos. ¿Qué es lo que hemos absorbido de la lectura? ¿No? A nivel del texto. Entonces ahí veremos la conexión entre párrafos, cómo reaccionar ante ellos, ¿no? En el texto. Pues todo ese proceso se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, eje central, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, 01, 02, 03, actividades que se tienen que realizar o que nosotros tenemos que practicar con los estudiantes. Siempre, ¿no? Siempre. Porque no simplemente tenemos 10 minutos de lectura y le damos textos, periódicos, qué sé yo, lea. No, no ve. Ahí estaríamos infringiendo y a la vez el estudiante va a decir, nos va a repartir y vamos a fingir que estamos leyendo. No, la lectura tiene que ser direccionada, tiene que tener un objetivo y por eso se les dice que al principio hay que llamar la atención, es decir, hay que dar el boleto para que ellos puedan adentrarse a la lectura, que esa predisposición de comprender, esa predisposición de aprender. Obviamente que trabajamos con diferentes cursos, hasta con nosotros mismos, para ganar, tratar de que haya ese hábito de lectura, vamos a empezar de lecturas cortas. No hay otro camino, porque si de repente vamos a dar lo que es lectura eh, científica, va a ser muy tedioso para ellos y no van a poder comprender, no les va a gustar la lectura. La idea es hacerles gustar, darles textos cortos, que tenga un mensaje, que tenga un análisis, etcétera. Eso es lo que hay que lograr, ¿no? Entonces, para que haya esa práctica de la estrategia, necesitamos, otra vez lo recalcamos, ¿no? Activar conocimientos previos relacionando al texto. Hacer predicciones o hipótesis con personas, lugares, hechos similares que yo conozco. Precisar la intención de la lectura. ¿Para qué debo leer el texto? ¿Sí? Tomar conciencia del contexto y la tarea a realizar lo que debo saber antes de leer el texto. Información sobre el autor o autora, la cultura y la procedencia del texto. ¿Qué debo hacer con el texto? ¿Sí? Sobrevolar el texto, ¿no? Leer en diagonal lo que les había dicho, una mirada general, para saber cómo está construido y cuáles son las partes principales. ¿Qué se refiere sobrevolar? ¿No? Para tener una lectura profunda. Pues significa explorar de manera rápida, ¿no? Los títulos, los subtítulos, la numeración e incluso la disposición del texto. Reconoce las palabras de distinta tipografía. Preguntar, plantea tus expectativas. Haz una lista de las preguntas que responderá el texto. Acá, por ejemplo, es tu trabajo como maestro, ¿no? Hay que preguntar siempre. ¿Han leído? Listo, a ver si han comprendido. Respondo a las preguntas. Y ustedes ya han aprendido lo anterior, hacer preguntas críticas, inferenciales y literales. ¿Ven? Leer. Intenta descubrir el contenido, no te detengas en los puntos difíciles. Regresa a ellos si lo ves necesario. ¿Listo? Entonces acá nos indica también de que el sentido de la escritura tiene que ver con el contexto. Entonces, no te
detenga, ¿no? Así más o menos la lectura profunda nos dice, ¿no? Porque tal vez no podemos utilizar el diccionario, entonces de alguna otra manera el contexto nos va a ayudar para poder entender. Durante la lectura, al nivel de la oración, estrategia para leer palabras ya familiares, conocer las palabras frecuentemente leídas, recurrir a los indicios del contexto, rasgos grafofonéticos, estrategias para establecer conexiones al interior de la oración, utilizar la puntuación, recurrir a los indicios gramaticales. Imagínate de que la lectura tiene todo este proceso, ¿no? Nosotros del lenguaje obviamente dominamos muchos aspectos en cuanto a la gramática, la puntuación, lo que es la coherencia, la cohesión, el uso de conectores, la construcción de párrafos, idea central, ideas secundarias, lo que es la macroestructura, microestructura, etcétera. Manejamos incluso hasta las categorías gramaticales del lenguaje. Sin embargo, en proceso de lectura el estudiante no lo conoce, pero de alguna otra manera tenemos que enseñarles, ¿no? Porque no simplemente es leer y ya, no. Si queremos realmente masticar o queremos llegar a una comprensión profunda, entonces tenemos que tomar estos aspectos antes, durante y en el después, ¿no? Interpretar el sentido de los conectores, desplazar una palabra al interior de un grupo de palabras, separar una frase en unidades de sentido, interpretar las referencias, relaciones entre la palabra de sustitución y la palabra que reemplaza, estrategias de lectura según las etapas y categorías de comprensión lectora, ¿no? Eso también es importantísimo tomar en cuenta. Y luego, entre las oraciones, ¿no? Estrategias para fortalecer conexiones entre las frases. Hay que practicar esto con los estudiantes. Interpretar el sentido de los conectores de las relaciones explícitas. Hay que practicar cuáles son esos conectores que relacionan de manera explícita. Interpretar el sentido de los conectores de relaciones implícitas, que también está ahí la inferencia, ¿no? Hacer inferencias, utilizar el contexto para darle sentido a una palabra nueva. Deducir las conexiones o relaciones existentes entre dos oraciones cuando la información es implícita. Entonces es importante también tener en cuenta todo este proceso en la lectura. Otro es interpretar la referencia, ¿no? Relaciones entre la palabra de sustitución y la palabra que reemplaza. Estrategias para establecer conexiones en el párrafo. Extraer en el tema del párrafo, identificar la idea principal explícita, identificar la palabra implícita, identificar las ideas secundarias. Muchos de nosotros a veces tardamos en la comprensión lectora, pero si hacemos una mirada general, escrito en este caso ya sea en prosa o sea en párrafo, si nosotros aprendemos realmente a hacer este análisis del párrafo, vamos a tratar de llegar rápidamente a la idea principal, ¿no? Eso nos dice sinapsis también, ¿no? ¿Cómo entender un texto de tantas hojas? Hay que ir a la idea principal y eso va buscando. Entonces, importante tomar en cuenta este análisis, ¿no? En lo que es la lectura, ¿ya? Luego se viene estrategias de comprensión del texto, extraer el tema del texto, identificar la idea principal explícita, identificar la idea principal implícita, que tiene esa connotación también, ¿no? En base al autor. Encontrar las ideas secundarias, extraer la estructura narrativa en caso de un texto narrativo. Crear conexiones entre los indicios del texto y los conocimientos previos, ¿no? Organizar las informaciones pertinentes en redes, hacer inferencia, ¿no? Acá tenemos un textito, ¿no? Ustedes verán, este es un texto, pero tiene algunas rayas, ¿no? Algunas, mm, algunas oraciones también tal vez subrayadas, ¿no? Nosotros tenemos que conocer cuál es la psicología del uso de los colores para poder comprender, ¿no? Hay un esquemita, en la práctica también lo vamos a ver. ¿Con qué color tengo que subrayar si es que es idea principal? Tengo examen de ascenso, tengo que saber la idea central, ¿no? Vamos a colorear con un marcador o un color que nosotros ya les vamos a hacer practicar, ¿no? Importante también esa parte, ¿no? Agarramos un texto y subrayamos. Hay muchos que
subrayan, pero con el mismo marcador, ¿no? Entonces, a veces eso complica, ¿no? Te hace encontrar la idea principal, la idea secundaria, etcétera, ¿no? Porque en base a los colores también se trabaja eso de la comprensión lectora, ¿no? Después de la lectura, estrategias para extraer la información del texto. Volver a sacar los puntos importantes del texto, verificar la pertinencia de las hipótesis inicialmente planteadas, establecer conexiones entre la información leída y los conocimientos previos, utilizar la analogía. Acá, por si acaso, después de la lectura necesitamos hacer todo esto. Si hemos leído bien, ahora hay que extraer, ¿no? ¿Qué cosa vamos a extraer? Puntos importantes. Tal vez alguna hipótesis inicialmente planteada para que ellos prosigan de la comprensión lectora. Lo que hacemos en el aula, en el curso también, ¿no? Conexiones entre la información leída y conocimientos previos, ¿sí? Y utilizar la analogía. La analogía que muchos de nosotros tal vez no manejamos, ¿no? Bien, en la participación en el aula decían que en Perú, por ejemplo, la analogía encontrada por los estudiantes de nivel primario es de manera fácil en Perú. Sin embargo, acá los de secundaria todavía les cuesta encontrar las analogías de un texto, ¿no? Eso también llama la atención y pues hay que seguir practicando en esta parte, ¿no? Ver qué es analogía, cuáles son las figuras literarias, cómo le podemos dar belleza a la escritura, etc. Hay mucho, mucho, mucho que hablar, queridos colegas. Entonces, después de leer, necesitamos sacar todo el zumo de la lectura porque se viene lo que es la evaluación de la comprensión lectora. Esa evaluación simplemente es el lanzamiento de preguntas para ver si ha asimilado o no el estudiante. Si no lanzamos las evaluaciones, el estudiante tiene que esquematizar un texto, descubrir la estructura de un texto no literario o común, esquematizar un texto literario, ¿no? Utilizar la esquematización de cierre, estrategias para reaccionar al texto, emitir un juicio sobre la información contenida de un texto, objetivar el aprendizaje, evaluar la comprensión. Entonces, todo este proceso se tiene que realizar en base a qué? A estrategias, ¿sí? En base a estrategias. Y esas estrategias las tenemos que practicar en la clase presencial. Gracias, mis queridos colegas. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna duda, pregunta algo, puede hacerlo en este momento.